Bueno, en esta ocasión vamos a descargar datos de la base de datos GBIF, que es una base de datos de biodiversidad a nivel mundial. Entonces, para descargar los datos de esta plataforma debemos tener una cuenta o crear una cuenta. Como vemos acá, ya estoy logueado, pero pueden usar la cuenta de Gmail, de Facebook o GitHub para conectarse. Entonces, esta es una base de datos que tiene datos de biodiversidad y podemos identificar la presencia de especies en diferentes zonas del mundo. Entonces podemos decirle acá registros de presencia, los registros de presencia y pues empezar a filtrar los datos que queremos obtener. Entonces podríamos hacer una búsqueda primero por ubicación. Vamos a decirle que incluya coordenadas. Entonces, digamos, yo quisiera identificar o descargar la presencia de especies en el Pacífico colombiano. Entonces, simplemente dibujo un polígono. Aquí ya me hizo una búsqueda de especies, de presencia de especies en esta zona. Me arrojó 547 megabytes de datos. ¿Qué especies me está arrojando? Entonces le puedo decir acá el nombre científico. Me arrojó en animales 810.000, plantas 188.000, cromistas 9.000, hongos 5.000. Entonces podría yo decirles que en este momento solo bacterias, que son 886, digamos que me interesan las bacterias, y él vuelve a hacer otro filtro y miren cómo el tamaño de datos disminuyó. Una vez ya tenga pues los datos filtrados de presencia de especies, puedo decirle descargar en formato CSV. Le digo pues que sí, que entiendo la responsabilidad del manejo de datos. Y pues él va a empezar pues a descargar, a preparar los datos para entregármelos vía correo electrónico. Eh, Esto puede durar aproximadamente unos 15 minutos o más. Yo pues, para efectos de este video, ya tengo un set de datos que descargué y que le voy a decir de cancelar. Pero, eh, como les decía, estos datos van a llegar a su correo. Eh, Mi cuenta de correo, ya yo tengo un set de datos. Voy a decirle acá, GBIF. Y pues, estos fueron los datos que me llegaron. Yo solicité 3 conjuntos de datos. El primer conjunto de datos incluye 1.416.994 registros con un tamaño de 100,4 megabytes. Desde este enlace puedo descargarlos. Desde este enlace me entrega un archivo .zip donde ya puedo descargar estos conjuntos de datos, este conjunto de datos entregado. En esta ocasión, en esta otra solicitud que hice, eh, me entregaron 88.907 registros con un tamaño de 4,7 megabytes en un formato TSV que también puede ser abierto desde QGIS, TSV o CSV. Es la especie que consulté fue el Aglaís. Como les decía, son presencia de especies en esa zona. Y el último conjunto de datos que solicité tiene un tamaño de 4,7 megabytes con 88.907 registros y solicité eh, también fue una especie
ubicada en esta zona. Aquí está. Bueno, y así esa es la manera como podemos descargar datos de Heavis. Una vez tengamos descargado el dato, nos va a entregar un archivo, como les decía, .zip. Vamos a abrirlo. El archivo que me entregó comprimido en .zip lo descomprimí. Ese sería el siguiente paso después de descargarlo. Y este archivo es recomendable abrirlo con un bloc de notas. No es necesario abrirlo con Excel. Mi recomendación no es abrirlo con Excel la primera vez, sino con un editor de texto. Yo recomiendo el uso del software Notepad++. Permite ver diferentes archivos de texto de diferentes lenguajes. Puede ser Haskell, HTML, LaTeX, Makefile, Objective-C, Pascal, etc. Entonces, vamos a abrirlo con este. Y pues, miren cómo abrió sin problemas el archivo. Y es un archivo que, pues la vez pasada abrí 1.000.000 de registros y no tuve problemas. Con el bloc de notas del Windows también se puede abrir, pero a veces se le dificulta abrir por el tamaño del archivo, se le dificulta abrirse. Lo siguiente pues ya es identificar que la primera fila de estos archivos son los nombres de las columnas. Esto quiere decir que Heavis ID, toda esta columna de datos, significa el Heavis ID. La siguiente set de datos, todos estos sets de datos, toda esta columna de datos es el key datasec. Y así sucesivamente, pues esta sería esta de acá. Entonces, importante en este archivo, identificar el separador de datos. Las columnas de datos, ¿dónde están? ¿Cuáles son? El separador de datos en este caso es el tabulador o el espacio. A veces la coma, a veces el punto, a veces otro carácter especial. Y tener en cuenta buscar, si tiene coordenadas, puedo cargarlo en un programa como ArcGIS o QGIS. Aquí me estoy dando cuenta que tiene un campo llamado decimal latitud, decimal longitud. Quiere decir esto que sí puedo cargarlo en un software, en un sistema de información geográfico. Lo siguiente es y buscar esas coordenadas. Esas coordenadas podríamos, aquí ya las identifiqué, estas son. Y lo sé porque en Colombia pues las coordenadas las longitudes son negativas y algunas latitudes sí son positivas y están más o menos aproximadamente en este rango. Si se te dificulta la visualización de los datos en este archivo, podrías cargarlo en Excel. Pero así como está, no necesito cargarlo en Excel para verlos en QGIS. Así en este formato puedo directamente cargarlo sin ningún problema. Vamos a verlo cómo se abriría en Excel. Entonces, vamos a abrir Excel. Un libro en blanco. Le digo abrir. Pues hay dos métodos. Un método es este. Abrir por acá. Buscar el archivo. Es un archivo CSV, así que le digo CSV. Y el que hace, pues, toda la data me la carga a la primera columna. Todo está en la primera columna. Todo el texto, cada uno de estos. Vamos a cargar el Excel. Así se vería en Excel. Así se vería en Excel. Toda la data fue cargada a la primera columna.
Toda la data fue cargada a la primera columna. Entonces, vamos a repetirlo. ¿Qué fue lo que hice? Vamos a cerrarlo. Voy a repetir este paso, porque creo que no se visualizó en Excel. Entonces, libro en blanco, abrir, examinar, busco el archivo en el computador. Todos los archivos. Y como les decía, todo se carga a la primera columna. Vamos a, aquí está. Todo se cargó a la primera columna. Todo está cargado a la columna A. Este método, pues simplemente es marcar la columna A y decirle en datos, texto en columnas. Todo el texto que está acá en columnas. Cada fila de esto se le llama un registro. Entonces, todo el registro está en la primera columna. Vamos a decirle entonces texto en columnas, delimitado, el operador delimitador, en este caso es la tabulación. Vamos a decirle que marque todo el set de datos. Texto en columnas. Texto, ahora sí, miren, ya cargó todo el set de datos acá abajo. Delimitado, tabulación. Sabemos porque en el archivo aparece que es la tabulación. Allá podemos ver cómo van a quedar nuestros set de datos. Importante verificar que la coordenada esté en el formato correcto. Efectivamente, el separador es el punto, como lo vemos en el archivo original. El separador es el punto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque si dañamos esto al cargarlo en Excel, pues ya la información no está válida. Le decimos siguiente. Y finalizar. Y decimos que sí. Este proceso de ya, ahí lo hizo. Puede demorar dependiendo de la máquina. Entonces, fíjense, ya ahora sí quedó en un formato en el que podemos hacer un análisis más detallado en Excel. Y nuestras coordenadas quedaron como debían quedar. Bueno, entonces, pero como les decía, este paso de cargarlo en Excel es solo para hacer análisis con los datos. Pero la carga de datos en QGIS no requiere de hacer este paso en Excel. Entonces voy a cerrarlo. No voy a guardar la data. Desde mi QGIS vamos a crear un proyecto nuevo. Y pues presionar el botón a capa, añadir capa. Capa de texto delimitado. Indicarles dónde está mi archivo de CSV o TSV. En un archivo de texto plano, así se le comúnmente llamado. Buscarlo, aquí está en mi disco duro. Y decirle pues, ¿cuál es el separador? Le confirmo, es el tabulador. Puedo cerrar esto. Dice aquí el espacio, pero no. Vamos a decirle es el tabulador. Aquí podemos ver cómo va quedando nuestros datos. Es importante que la coordenada no se nos dañe. Puedo cerrar acá. El siguiente es decirle, bueno, el primer registro tiene los nombres de campos. Sí, efectivamente, acuérdense. El primer registro, que es este, tiene los nombres de campos. Sí, es cierto. Entonces le vamos a decir que sí. Que detecte los tipos de campos. Sí, que los trate de detectar, es decir, que él sabe que esto es alfanumérico, que él trate de encontrar que esto es también alfanumérico, texto, este también es alfanumérico, y este que está por aquí, sí son numéricos, entonces que él lo trate de detectar. El separador decimal es la coma,
No, el separador decimal no es la coma. En nuestro archivo, el separador decimal es el punto. Como los mostramos ahorita en el archivo Excel y en el archivo CSV, aquí es el punto. Algunos archivos sí entregan las coordenadas con coma. Entonces sí tocaría marcarlo si tiene la coma. Como no lo tiene, pues lo dejo así. Bueno, que no haga recorte de campos, que no descarte campos vacíos, ya eso lo podemos dejar así configurado. Y decirles dónde están las coordenadas. Entonces, ¿en qué campo están? Pues sí, están en el campo longitud, decimal longitud, la X es la longitud, la Y es la latitud. ¿Y en qué sistema de referencia geográfica está? Entonces, nuestro set de datos inicial estaba en un sistema geográfico. Entonces, si ustedes revisan la tabla, es geográfico, coordenadas geográficas, 4,1 al norte y 76,2 al occidente. Entonces, podríamos escoger un sistema geográfico, que es este, 4326. 43, ese es el código del sistema de referencia, es geográfico, entonces, y cubre a nivel mundial, entonces ese nos podría servir, es compatible. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a darle a añadir a nuestro QGIS. Ya ahí está agregado nuestro set de datos. Podemos, como les había mencionado en otro video, agregar un mapa base, pero la recomendación es que se haga después de cargar la capa, no antes. Entonces podemos buscar la de Google Road y ahí estamos viendo dónde están la ocurrencia de especies. Este archivo que yo descargué este set de datos que ya había descargado correspondía al norte de Colombia, en el departamento del Magdalena, en la provincia del Magdalena. Entonces, en la tabla de atributos puedo verificar que descargaron mis datos. El set de datos que me entregaron, recuerden, aquí me dice 88.907. O sea, este set de datos corresponde a este set de datos que ya había solicitado. A ver, por acá está. 88.907 registros. Ese es el set de datos que estamos visualizando. Uno que ya había solicitado. Entonces vamos. Bueno, eso es el paso. Algunas, como tienen, bueno, como son puntos, ya podemos aplicarle el procesamiento vectorial que corresponda. Pero aquí en este momento, antes de hacer eso, es importante saber que esto no es una capa, hay que guardarlo como un shapefile, entonces hay que exportarlo, guardar objeto, y le voy a decir, pues, obviamente guardarlo en la carpeta de trabajo. Vamos a crear una carpeta de trabajo en el escritorio. Aquí está. Y ahí podríamos guardarlo como... Esos son, pues, creo que estos son animales. Bueno, vamos a ponerle especies. Presencia de especies. O dejamos solo especies. Bueno, le dejamos el sistema de referencia de coordenadas. La codificación también es algo muy importante en la carga de datos. Cuando carguemos los datos, si los datos tienen tilde, ñes, es importante también configurárselo. Ese es un dato que no les dije, pero aquí, si tiene ñes y tilde, la recomendación es que se cargue en la ISO 88591, podría ser, para que reconozca ñes y tildes. Eso hay que hacerlo antes de la carga de datos o dejarla en UTF-8. Yo ir probando el sistema que corresponda para que
los textos sean adecuados. Bueno, vamos ahora entonces. Listo, a exportar. Ya está a exportar la capa como debe ser. Entonces, guardar objeto. ¿Dónde lo vamos a guardar? En la carpeta de trabajo. Lo vamos a poner a especies, guardar, aceptar y pues vamos a ver si está en la carpeta de trabajo el shapefile como tal. Verifiquemos. Bueno, ya ahí lo hizo porque ya fíjense que ya no aparece, ya aparece con el nombre que le colocamos. Ya podemos quitar esto porque esto es algo temporal. Y ese sí es un shapefile cargado, guardado en nuestro disco. Podemos verificarlo. Escritorio, carpeta de trabajo. Y ahí está nuestro shapefile. Algo interesante que podríamos colocarle a estos datos es, como les decía, ya en el procesamiento de la capa vectorial. Podría ser como son puntos y son muchos, se recomendaría, podríamos usar un clúster de datos. Entonces, podemos decirle grupo de puntos. Y esto va a crear un clúster. Distancia 3000, vamos a ver milímetros. Vamos a probar con 3000 milímetros a ver cómo nos queda. Aceptar. Y ahí vemos ya un clúster. ¿Qué me está indicando esto? Que en este punto hay 2. Que en este punto hay 4 puntos. Si nos acercamos y nos acercamos, deben aparecer los 4 puntos. Aunque dijimos milímetros, yo creo que vamos a elegir otra unidad. Podríamos elegir metros a escalas. O puede ser pulgadas. Milímetros, vamos a ponerle milímetros, pero 50 o 100 milímetros. Aplicar. Entonces aquí ya se reduce el número. Aquí 71, 72, ¿no? Le colocamos mucho. Vamos a colocarle 8. Ahí, entonces aquí hay 2 puntos, 6 puntos. Si nos acercamos, deben aparecer los puntos. En esta zona son 67, 60 especies visualizadas, 2 especies, 11. Cambiemos otra vez, coger otra unidad del mapa. Y 2. 4. También podemos etiquetarlos. Vamos a etiquetar los puntos. Etiquetar, etiquetas sencillas. Podemos ubicar podríamos quitarle esa simbología primero para que viéramos símbolo único. Ahí están todos los puntos. Y aquí vamos a etiquetarlos. El reino, Filum, por Filum podría ser. Entonces, Cordata. Ahí son cordatas. O podemos ir bajando en la taxonomía. Hasta la
la especie o la familia. Creemos nuevamente la nube de puntos, el clúster. Ya, pues ahí la etiqueta se pierde, pues porque ya los agrupó. Bueno, sí, sí los logra visualizar. De todas maneras, creo que para cuando usamos los clústeres no es tan recomendable usarlos, pues porque son diferentes. Entonces, vamos a quitarle la simbología, la etiqueta. Son solo especies. Bueno, en otro video seguiré mostrando pues otras características de QGIS y cómo manipular otro tipo de datos. En este caso solo fue el archivo CSV, el cual fue etiquetado y fue también clusterizado para mejor visualización.